Excelente día tengan todos ustedes. El día de hoy realizaremos una sencilla práctica en Cisco Packet Tracer acerca del Internet de las Cosas, específicamente hablando del sensor de movimiento. Comenzaremos ocupando ciertos elementos para poder hacer una conexión de manera sencilla y de manera manual. Colocaremos para empezar un switch de este lado y un servidor. Procederemos a conectarlos con un cable lineal desde el puerto del servidor a un puerto Fast Ethernet del switch. Como la práctica lo menciona, ocuparemos elementos de Internet de las Cosas, los cuales se sitúan en Home y buscaremos el sensor de movimiento. Lo colocaremos de este lado y también para hacer uso de los elementos de manera fortuita, vamos a pensar que tenemos una casa moderna y que a través de este sensor de movimiento, si está activo, de manera manual, activaremos las ventanas, portón, puerta y sirena. Para empezar, colocaremos los elementos mencionados. Comenzaremos por la puerta, el portón, la sirena y las ventanas. Una vez colocados los elementos, pasaremos a conectarlos al switch, empezando por el sensor de movimiento. Y asimismo con los demás elementos mencionados. Aceleraremos su conexión y ya después de haber hecho este paso, nos iremos a la parte del servidor. Colocaremos una dirección IP estática de su elección, en este caso será la 192.168.9.1. Saldrá su máscara por defecto. Cerramos esta ventana y nos vamos a la parte de Service. Queremos que nuestros elementos colocados de Internet de las Cosas obtengan una dirección IP a través de un servicio de DHCP. Por lo tanto, en el servidor encendemos el servicio y en nuestra pasarela comenzaremos a partir de la dirección 2 con un máximo de 30 usuarios. Guardamos la pasarela y también nos vamos al servicio de Internet de las Cosas. Procederemos a encenderlo y cerramos de momento la pestaña del servidor. Comenzaremos con el sensor de movimiento. Le daremos un clic y nos iremos a la parte de config. Es muy recomendable que por efectos prácticos nombren de manera sencilla los elementos que vayamos a ocupar. En este caso yo voy a colocarlo de manera prácticas el nombre de sensor. Nos iremos a la parte de Fast Ethernet y seleccionaremos DHCP, la cual nos proporcionará la IP que nos dará un servicio. Haremos este mismo paso con los elementos que aún nos faltan. En ventanas, en la sirena, en el portón
y en la puerta. Listo. Nuestros elementos ya se encuentran conectados a través del switch. Sin embargo, para que podamos colocar ciertas condiciones que aún dado el sensor de movimiento esté activo o apagado, realicen cierta tarea. Para hacer este tipo de funcionamiento, tendremos que regresarnos a la parte del servidor en desktop hasta el final de la pantalla en IoT Monitor. Aquí colocaremos la dirección del servidor y daremos login. Como podemos notar, tira un cierto error que en realidad nos obliga a colocar la dirección de nuestro servidor y un usuario. Colocaremos aquí el usuario, en este caso admin, y la contraseña será Cisco. Lo creamos y ya podemos acceder a la parte. Sin embargo, como podemos notar, todavía no podemos ver los elementos con los que vamos a trabajar. Para realizar esto, nos iremos a cada uno de los elementos de Internet de las Cosas y los vamos a conectar. En Remote Server colocaremos la dirección IP del servidor, el usuario y la contraseña. Y procedemos a conectar. Este mismo paso se va a realizar con cada uno de los elementos restantes. Y listo. Ahora regresaremos a la parte del servidor, donde podremos notar que ya aparecen los elementos que hemos colocado. Ahora procederemos a crear ciertas condiciones para que una vez esté activado o desactivado el sensor de movimiento, los demás elementos realicen una tarea en base a esa condición. Para eso seleccionamos la pestaña que dice Conditions y vamos a darle en el botón de agregar. Colocaremos un nombre que sea sencillo de recordar, en este caso activar sensor, y en este apartado colocaremos que si el sensor está en verdadero, realice cualquier tipo de acción. En este caso, que el portón, bueno, primeramente que las sirenas se enciendan. Agregamos otra acción, que si el portón está activo, que la puerta se desbloquee y que las ventanas se abran.
damos en OK y ya tenemos la primera condición. Sin embargo, falta ahora qué pasa cuando se apaga el sensor de movimiento. Para ello vamos a agregar de nuevo con unas condiciones. Ahora vamos a nombrarlo apagar sensor, donde mencionaremos que si el sensor está en falso, que las sirenas también sean falsas y por ende todo lo demás tendrá ese mismo parámetro. Y damos en clic en OK. Ahora probaremos si las condiciones han sido las correctas o idóneas. Se supone que si ocurre un sismo, se activará el sensor de movimiento y por ende los demás elementos tendrán que activarse o desactivarse según sea la función deseada. En este caso, procederemos a activarlos. Pasado un cierto tiempo, podemos notar que todo vuelve a la normalidad. Cada uno de los elementos vuelven al estado de bloqueado. Con clic Alt se encienden las condiciones que ya hemos escrito en el apartado del servidor. Y bueno, este es un sencillo ejemplo de las facilidades que nos otorga el Internet de las Cosas con un sensor de movimiento, específicamente haciendo énfasis en la prevención que puede tener en sismos.